Durante 15 años, Lucero aprendió a vivir con una etiqueta que no eligió, pero que terminó aceptando con elegancia. Mujer fuerte, madre ejemplar, artista intacta después del divorcio. Desde su separación de Manuel Mijares en 2011, su vida sentimental se convirtió en un territorio blindado. No hubo escándalos públicos, no hubo confirmaciones románticas, no hubo fotografías comprometedoras. Solo trabajo, escenarios llenos y una sonrisa perfectamente medida. Pero algo cambió. No fue un anuncio, no fue una portada, fue un detalle casi imperceptible, una vibración distinta en su manera de hablar. En los últimos meses, quienes la siguen desde hace décadas, comenzaron a notar que su mirada tenía un brillo nuevo. No el brillo profesional que ilumina una alfombra roja, sino uno más íntimo, más profundo, como si una emoción silenciosa estuviera creciendo detrás de cada palabra. En un concierto reciente, mientras interpretaba una balada clásica, Lucero sostuvo una nota más tiempo de lo habitual. Al terminar, cerró los ojos por un segundo y sonrió con una suavidad que no parecía dirigida al público, sino a alguien específico entre bastidores. Fue un instante breve, pero suficiente para que las redes sociales explotaran con la misma pregunta: ¿está enamorada? Las señales continuaron acumulándose. En entrevistas, cuando le preguntaban si creía todavía en el amor, ya no respondía con ironía ni con evasivas. Antes solía decir: el amor existe, pero no siempre es para uno. Ahora contestaba: el amor llega cuando uno ya no lo está buscando. La diferencia es sutil, pero para quienes analizan cada gesto suyo, fue una declaración poderosa. Su estilo también cambió. Vestidos más ligeros, colores más suaves, una feminidad menos estructurada. Incluso su repertorio musical empezó a inclinarse hacia letras que hablaban de segundas oportunidades, de reencontrarse con la ilusión, de dejar atrás el miedo. Los compositores cercanos a su equipo confesaron, sin dar nombres, que Lucero estaba viviendo una etapa emocional muy inspiradora. Y luego estaba su risa. Una risa menos controlada, más espontánea. En un programa televisivo, el conductor le lanzó una broma sobre una nueva ilusión secreta. Lucero no negó nada, solo bajó la mirada, se llevó la mano al cabello y respondió: hay cosas que prefiero guardar para mí, por ahora. Ese por ahora resonó más fuerte que cualquier confirmación. 15 años después de un divorcio que marcó a toda una generación de fans, Lucero parecía distinta. No vulnerable, no impulsiva. Distinta en calma. Como si el tiempo le hubiera enseñado que el amor no necesita anuncios oficiales ni promesas eternas. Solo necesita verdad. Sus seguidores más fieles comenzaron a recordar una frase que ella pronunció hace años: si vuelvo a enamorarme, nadie lo sabrá hasta que sea demasiado tarde para opinar. ¿Era esta esa historia? Estaba cumpliendo su propia advertencia. Lo más intrigante no era que estuviera enamorada. Lo realmente inquietante era la serenidad con la que lo estaba viviendo.
sin escándalo, sin drama, sin urgencia por demostrar nada. Tal vez el amor no llegó como un huracán, sino como una brisa constante que poco a poco fue abriendo una puerta que ella había cerrado con llave. Tal vez no fue un flechazo, sino una conversación larga, profunda, construida lejos de las cámaras. Y mientras el público intenta descifrar las pistas, una canción dedicada a alguien especial, una fotografía donde su expresión parece distinta, un silencio demasiado significativo. Lucero continúa caminando con la seguridad de quien ya no teme perder. Porque si algo revelan estas señales, es que no se trata de una aventura pasajera. Es algo más sereno, más maduro, más consciente. El amor no irrumpió en su vida, se instaló despacio. Y apenas estamos empezando a notarlo. Si el primer indicio fue una mirada distinta, el segundo fue una presencia constante. Todo comenzó con rumores casi insignificantes dentro del equipo de producción. Técnicos que susurraban, asistentes que notaban cambios en la rutina, coordinadores que hablaban de alguien que permanecía en los camerinos más tiempo del habitual. No era un artista invitado, no era un representante, no figuraba en los créditos oficiales de los conciertos. Y, sin embargo, estaba ahí. Lucero siempre ha sido meticulosa con su círculo íntimo. Durante años, después de su divorcio con Manuel Mijares, evitó cualquier compañía masculina que pudiera interpretarse como algo más que amistad profesional. Pero esta vez, la historia parecía distinta. El hombre misterioso no buscaba cámaras, no posaba, no caminaba a su lado en eventos públicos, se movía con discreción, casi con la intención de pasar desapercibido. Algunos lo describen como alguien vinculado al ámbito creativo, con experiencia en producción musical y dirección artística. Otros aseguran que su relación con Lucero comenzó como una colaboración estrictamente laboral. Pero en los camerinos, la línea entre lo profesional y lo personal empezó a desdibujarse. Una fuente cercana a la gira reciente relató un detalle revelador. Antes de salir al escenario, Lucero suele concentrarse en silencio. Sin embargo, en las últimas presentaciones, se le veía conversando en voz baja con él, intercambiando miradas cómplices que no parecían ensayadas. No eran gestos teatrales, eran momentos auténticos. En una ocasión, después de un concierto particularmente emotivo, alguien captó una escena que luego circuló entre periodistas especializados. Lucero, aún con el maquillaje intacto, abrazando a ese hombre con una intensidad que iba más allá de la cortesía. No fue un abrazo breve, fue largo, contenido, casi protector. La pregunta inevitable surgió: ¿desde cuándo? Algunos apuntan a que se conocieron hace más de 2 años, en un proyecto que no llegó a concretarse públicamente. Otros sostienen que la cercanía comenzó durante reuniones privadas donde se discutían nuevas propuestas musicales. Lo cierto es que el vínculo creció lejos del radar mediático. Y eso es precisamente lo que más intriga. Lucero nunca ha sido imprudente. Sabe que cualquier acercamiento puede convertirse en titular.
Sabe que su vida sentimental sigue siendo materia de interés continental. Entonces, ¿por qué esta vez permitió que alguien se acercara tanto? Tal vez porque no fue una conquista abrupta. Tal vez fue una amistad sólida que evolucionó sin presión. Según allegados, el hombre en cuestión no intentó deslumbrarla con promesas grandilocuentes ni con gestos espectaculares. La escuchó, la acompañó, compartió silencios. Quienes la conocen desde hace décadas dicen que ese es el detalle más importante. Lucero no volvió a enamorarse por impulso, sino por confianza. Hay otro elemento que alimenta la especulación. Durante un viaje privado a España, varios testigos afirmaron haberlos visto caminando juntos por calles poco concurridas, riendo con naturalidad. No hubo intento de esconderse, pero tampoco exhibición. Era la actitud de dos personas que no tienen nada que probar, pero tampoco desean explicar. En entrevistas recientes, cuando le preguntaron si había alguien especial apoyándola detrás de cada proyecto, Lucero respondió con una frase breve pero significativa. Siempre hay alguien que te sostiene cuando decides volver a sentir. No dijo su nombre, no confirmó nada, pero tampoco negó. La construcción de esta historia no tiene el ritmo vertiginoso de los romances escandalosos. No hay declaraciones explosivas ni fotografías comprometedoras en portadas sensacionalistas. Hay, en cambio, una serie de gestos coherentes que dibujan algo más profundo. El hombre misterioso no compite con su pasado. No reemplaza nada. No intenta ocupar un lugar que pertenece a otra etapa de su vida. Su presencia parece sumar, no sustituir. Y quizás ese sea el verdadero motivo por el cual el corazón de Lucero volvió a latir con fuerza. Porque después de 15 años de prudencia extrema, después de promesas internas de no volver a exponerse emocionalmente, alguien logró entrar sin romper puertas. No sabemos aún si su nombre será pronunciado oficialmente. No sabemos si algún día caminarán juntos por una alfombra roja. Pero lo que sí parece claro es que no se trata de un episodio pasajero. Es una historia que comenzó en silencio y que, poco a poco, está dejando de ser un secreto. Cuando Lucero anunció su separación de Manuel Mijares en 2011, el comunicado fue elegante, medido, casi sereno. Hablaron de respeto, de amistad, de una decisión tomada con madurez. No hubo escándalo público ni guerra mediática. Pero detrás de esa calma había una herida profunda que pocos alcanzaron a comprender. Porque un divorcio no solo rompe una historia de amor, rompe una narrativa construida ante millones. Durante más de una década, Lucero y Mijares fueron la pareja dorada del espectáculo mexicano. Sus conciertos juntos, sus apariciones televisivas, incluso su boda transmitida como un evento nacional, consolidaron la idea de un amor casi intocable. Cuando esa imagen se desmoronó, no solo se enfrentaron a su propia separación, sino al duelo colectivo de un público que no quería aceptar el final. Y fue en ese contexto donde Lucero tomó una decisión silenciosa,
proteger su corazón a toda costa. En entrevistas posteriores, cada vez que surgía la posibilidad de una nueva relación, ella respondía con diplomacia. Decía que estaba enfocada en sus hijos, en su carrera, en su estabilidad. Pero en conversaciones más íntimas, según personas cercanas, fue más tajante. No quiero volver a pasar por eso. No era una frase impulsiva, era una conclusión nacida del cansancio emocional. La exposición constante fue uno de los factores más determinantes. Cada gesto durante su matrimonio había sido analizado, cada rumor amplificado. Tras el divorcio, Lucero entendió que cualquier nuevo vínculo sería inmediatamente comparado con su pasado, y esa sombra era demasiado grande. Además, estaba el factor más delicado: sus hijos. Después de la separación, ella asumió un rol aún más firme como madre. Quería estabilidad. Quería evitar que nuevas figuras sentimentales entraran y salieran de sus vidas. Para Lucero, el riesgo no era enamorarse. El riesgo era volver a fallar en un proyecto familiar. Quienes la conocen aseguran que durante años rechazó discretamente propuestas sentimentales. Hubo acercamientos, invitaciones, rumores que nunca prosperaron. Pero ella mantenía una distancia clara. No porque no creyera en el amor, sino porque no quería depender de él para sentirse completa. Hubo también un componente de orgullo herido. Aunque el divorcio fue cordial, cerrar una etapa tan emblemática deja cicatrices invisibles. Lucero no es una mujer frágil, pero sí profundamente emocional. Y después de haber apostado todo en una relación tan pública, necesitaba reconstruirse desde dentro. 15 años parecen mucho tiempo, pero para ella fueron necesarios. Fue un período de redefinición, de entender quién era sin la etiqueta de esposa, de demostrar, quizás a sí misma más que al mundo, que podía sostener su vida sin apoyarse en una pareja. En más de una ocasión declaró que estaba en paz sola, y no era una estrategia, era real. La soledad dejó de ser un vacío para convertirse en un espacio seguro. Entonces, ¿qué cambió ahora? La respuesta podría estar en la madurez. A diferencia de su etapa anterior, hoy Lucero no necesita demostrar estabilidad. No necesita validación romántica. Si decide amar de nuevo, no lo hace desde la carencia, sino desde la elección. El juramento de no volver a enamorarse no fue una negación eterna del amor. Fue una pausa necesaria para sanar. Fue una promesa de no repetir patrones, de no precipitarse, de no permitir que el entusiasmo eclipse la prudencia. Y tal vez el hombre que hoy ocupa sus pensamientos no rompió esa promesa, sino que la transformó. Porque no la convenció con intensidad, la convenció con paciencia. Después de 15 años de distancia emocional, Lucero no cayó en un nuevo romance. Caminó hacia él lentamente, evaluando cada paso, protegiendo cada emoción. Si alguna vez juró no volver a amar, no fue por falta de fe en el sentimiento. Fue por respeto a su propia vulnerabilidad. Y ahora, cuando su entorno percibe una serenidad distinta en su voz,
cuando su mirada transmite una calma que antes no estaba. La pregunta ya no es por qué juró no enamorarse. La verdadera pregunta es, ¿qué tipo de amor fue capaz de hacerla cambiar de opinión sin presionarla? Quizás uno que no prometió eternidad, solo presencia. En el mundo de las celebridades, a veces no hacen falta declaraciones oficiales. Basta una imagen, un gesto, un detalle aparentemente insignificante que, bajo la lupa pública, se convierte en una pista imposible de ignorar. En el caso de Lucero, ese detalle fue un anillo. No era ostentoso. No tenía el brillo exagerado de una joya promocional. Era discreto, elegante, colocado exactamente en el dedo que más preguntas provoca. Las primeras fotografías aparecieron tras un concierto privado en Madrid. Lucero saludaba a los asistentes con naturalidad, pero en varios encuadres el reflejo del anillo captó la atención inmediata de los fanáticos más observadores. Las redes explotaron. Era un simple accesorio, un regalo sin implicaciones, o una señal silenciosa de compromiso. Días después, surgió otro momento que intensificó los rumores. A la salida de un restaurante pequeño, lejos de los circuitos habituales de paparazzi, Lucero fue vista junto al hombre misterioso del que tanto se hablaba en voz baja. No caminaban tomados de la mano, pero la cercanía era evidente. En un instante captado por una cámara distante, él acomodó suavemente el abrigo sobre los hombros de ella. Lucero levantó la mirada y sonrió con una ternura que no parecía ensayada. No era un gesto teatral, era íntimo. En entrevistas posteriores, cuando se le preguntó directamente sobre el anillo, respondió con una frase ambigua. Algunas cosas no necesitan explicación, y esa respuesta, lejos de apagar la especulación, la encendió aún más. Las miradas que intercambiaban en los camerinos, la forma en que él la observaba durante los ensayos, la serenidad con la que ella parecía moverse a su lado, todo sugería algo más profundo que una simple compañía pasajera. Después de 15 años de prudencia, Lucero ya no parecía preocupada por disimular cada emoción. Y eso, para muchos, fue la confirmación aún más poderosa. Si había un factor determinante en la decisión de volver a amar, eran sus hijos. Desde su divorcio con Manuel Mijares, Lucero priorizó su estabilidad familiar por encima de cualquier impulso sentimental. Por eso, antes de que el público sospechara algo, sus hijos ya sabían. Fuentes cercanas aseguran que ella habló con ellos de manera abierta, sin dramatismo. No presentó la relación como una revolución, sino como una etapa natural de su vida. Y la respuesta fue más madura de lo que muchos imaginaron. Lejos de rechazar la idea, mostraron apoyo. Entendieron que su madre no estaba reemplazando nada, sino permitiéndose vivir. La reacción más esperada, sin embargo, era la del propio Mijares. En una aparición televisiva reciente, cuando un conductor insinuó la posibilidad de un nuevo romance en la vida de Lucero, él sonrió con tranquilidad. Ella merece ser feliz, dijo sin titubear.
No hubo tensión visible. No hubo ironía. Solo respeto. Esa actitud pública envió un mensaje claro. El pasado está en paz. Para el entorno cercano de Lucero, esta aceptación fue clave. Sin conflictos abiertos, sin rivalidades, sin escándalos, el nuevo vínculo podía desarrollarse en un terreno menos hostil que el que enfrentó su matrimonio anterior. La familia, lejos de dividirse, parece haberse adaptado. Y esa armonía convierte la historia en algo distinto. No es un triángulo dramático, sino una evolución emocional, donde cada etapa ocupa su lugar. En un encuentro íntimo con amigos cercanos, lejos de micrófonos y cámaras, Lucero dejó caer una frase que, según testigos, marcó un antes y un después. No necesito una boda perfecta, necesito tranquilidad. Durante años, el matrimonio fue para ella un símbolo gigantesco. Una ceremonia transmitida, una historia compartida con millones. Esa experiencia la marcó profundamente, no solo por el amor vivido, sino por la magnitud de la exposición. Ahora, su visión parece distinta. Lucero ha reconocido que el miedo no era al amor en sí, sino a repetir dinámicas que la hicieron sentirse observada constantemente. No quería volver a vivir una relación que perteneciera más al público que a ella misma. También habló del desgaste emocional que deja una separación pública, de la presión por mostrarse fuerte cuando el corazón todavía está en proceso de reconstrucción. Admitió que durante años confundió paz con resignación. Pero algo cambió. El hombre que hoy la acompaña no la empuja a promesas grandiosas. No la presiona con etiquetas. No exige protagonismo. Según quienes los han visto interactuar, su relación se basa en conversaciones largas, silencios cómodos y decisiones tomadas sin prisa. Lucero no habla de boda, habla de equilibrio. Y quizá por primera vez, el deseo de amar no nace de la ilusión juvenil, sino de una elección consciente. La pregunta inevitable sigue flotando. ¿Habrá boda? Algunos rumores apuntan a una ceremonia íntima, lejos de México, en un entorno discreto. Otros aseguran que no habrá ningún evento formal, que la pareja prefiere mantener su unión en la esfera privada sin necesidad de documentos ni celebraciones públicas. Lo cierto es que Lucero no parece interesada en repetir la espectacularidad de su pasado. Si decide formalizar la relación, probablemente lo hará en silencio, sin transmisiones, sin alfombras rojas, sin titulares anticipados, solo familia cercana, quizá algunos amigos, y la promesa sencilla de acompañarse. También existe la posibilidad de que no haya boda en absoluto, que el verdadero compromiso sea emocional y no legal, que después de 15 años de reconstrucción, lo único que busque sea compartir el camino sin redefinir su identidad. Lucero ya no necesita ser la novia de América. No necesita símbolos externos para validar su felicidad. Hoy, su historia no se escribe con dramatismo, sino con calma. Y mientras el público intenta anticipar el próximo movimiento, ella avanza a su propio ritmo, sabiendo que esta vez
El amor no es un espectáculo. Es una decisión. Una que por ahora prefiere vivir lejos del ruido.